Grace Sullivan, de 9 años, estaba paralizada. El viento de la ventisca aullaba a su alrededor, un sonido agudo y solitario. Frente a ella, bajo el viejo puente de Miller's Crossing, 3 policías morían en la nieve. Su pastor alemán, Shadow, ladraba con una desesperación que le helaba los huesos, su aliento creando nubes frenéticas en el aire de -20 grados. La voz de la operadora del 911 sonaba metálica y lejana en el teléfono. La ayuda va en camino, nena. Tardarán 20 minutos. 20 minutos. Grace sabía por la escuela que las víctimas de hipotermia tenían 30 minutos, quizás menos. Los labios de los hombres ya estaban azules. Sus respiraciones eran superficiales, apenas un murmullo. El puente sobre ellos crujió ominosamente, el hielo tronando como disparos entre las vigas de madera. Su abuela le había ordenado volver a casa. La tormenta empeoraba. Ella era solo una niña, pequeña, no deseada, un estorbo. ¿Qué podía hacer ella? Pero Shadow no dejaba de ladrar. Se negaba a abandonar a esos hombres. Shadow, tenemos que ayudarlos, susurró. Grace no tenía idea de que esos 3 hombres habían salvado a su padre 6 años atrás. No sabía la verdad devastadora de cómo murió él realmente. Y no sabía que, en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Grace Sullivan tenía 9 años, pero solo recordaba 6. Todo lo que pasó antes de la muerte de su padre era niebla. Una vaga impresión de risas, de manos cálidas, de seguridad. Todo lo que vino después era nítido y frío, como los inviernos de Montana. Thomas Sullivan murió cuando Grace tenía 3 años. Un accidente en la tormenta, le había dicho su abuela, Ruth. El auto patinó en el hielo. Fue rápido, sin dolor. Grace se creyó esa historia por 6 años. Su madre, Linda, desapareció poco después del funeral. Ruth dijo que las había abandonado, que no pudo con el dolor y eligió escapar antes que asumir su responsabilidad. Grace creció convencida de que su propia madre no la quería. Otra persona que se iba, otra persona que prefería cualquier cosa antes que quedarse con ella. Ahora, Grace vivía con Ruth Sullivan en una casita al borde de Pinewood Falls. La casa estaba justo entre el lujoso pueblo de esquí y la nada salvaje. Ruth tenía 72 años, el cabello plateado siempre en un chongo apretado y una mirada que nunca se suavizaba. Le daba comida, techo y ropa, pero nunca calor. Nunca afecto. Termina tu tarea. Lava tus trastes. Los actos tienen consecuencias. El desastre financiero después de la muerte de Thomas fue total. Una inversión fallida los dejó ahogados en deudas. Ruth tuvo que vender el rancho familiar. Todo se fue. Solo conservaron la casa pequeña. Grace usaba ropa de segunda mano de la iglesia. Los niños en la escuela lo notaban, cuchicheaban. Es la niña pobre, decían, como si fuera contagioso. Grace aprendió a ser pequeña, callada, invisible. Creyó que era la carga que los suspiros pesados de Ruth sugerían. El único calor en su vida venía de Shadow, un pastor alemán de 4 años con ojos ámbar que parecían entender todo lo que Grace no podía decir. Shadow había aparecido misteriosamente cuando ella tenía 4. Era suyo, y él sí se quedó. El 23 de enero llegó, hostil y amargo. Exactamente 6 años desde la muerte de Thomas Sullivan. Ruth estaba más cortante que de costumbre. Esa mañana, Grace la escuchó hablar por teléfono. No sé qué hacer con ella, solo está aquí. Es un recordatorio de todo lo que perdimos. Esas palabras rompieron algo dentro de Grace. Confirmaron lo que siempre sospechó. Era una carga. Estaría mejor lejos. La alerta de ventisca llegó al mediodía. Cerraron las escuelas. Ruth le prohibió a Grace salir, pero Grace ya había tomado una decisión. Se iba a escapar. Se llevaría a Shadow. Buscaría a su madre. Se escabulló por la puerta trasera a las 3:30. Llevaba una chamarra inadecuada, 2 tallas más chica. Tiene que durarte otra temporada, le había dicho Ruth. No podemos darnos el lujo de desperdiciar. La nieve ya le llegaba a las rodillas. Todo está bien, niño, le dijo a Shadow. Encontraremos a mamá. Ella sí nos va a querer, ¿verdad? El puente de Miller's Crossing apareció después de 20 minutos. Una estructura oscura y amenazante. De repente, Shadow se detuvo en seco. Se negó a moverse. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Y entonces ladró. Fuerte, urgente. Shadow se soltó de su agarre débil y corrió hacia el puente, desapareciendo en la nieve. ¡Shadow, regresa! Grace corrió tras él. No podía perderlo. Se deslizó por el terraplén que llevaba debajo del puente. Y entonces los vio. 3 hombres con uniformes de policía, tirados, medio enterrados. Uno tenía un corte profundo en la frente, sangre congelada. El brazo de otro estaba doblado en un ángulo antinatural. El tercero yacía quieto, sus labios de un inquietante tono azul. Shadow ladraba sobre ellos, desesperado. Grace se arrastró más cerca. Podía ver sus respiraciones débiles. Hipotermia.
Estaban muriendo. Miró hacia arriba. Una grieta masiva corría por el pilar de concreto. Mientras observaba, un trozo de hielo se estrelló, fallándole por centímetros. Si el puente colapsaba, serían aplastados. Sus manos temblaban mientras marcaba el 911. 3 oficiales de policía, logró decir. Bajo el puente de Miller's Crossing. Se están muriendo. La operadora le dijo que la ayuda tardaría 20 minutos. No tienen 20 minutos, gritó Grace. Antes de que pudiera decir más, su teléfono vibró. Ruth. Abuela. ¿Dónde estás? La voz de Ruth era pura furia. Regresa a casa en este instante. ¿Me oyes, Grace Sullivan? Abuela, hay gente aquí. Están heridos. No me importa la gente. Me importa que llegues a casa ahora. Grace miró a los 3 hombres moribundos, luego a Shadow. Lo siento, abuela, colgó. Operadora, no puedo dejarlos. Tengo que intentarlo. Grace se arrastró hacia el primer oficial. Sus manos estaban tan frías que apenas funcionaban. Había pulso, débil. Se movió al segundo. Pulso lento. El tercero era el peor. Apenas respiraba. Sabía que estaban en la etapa moderada, a minutos de la severa. El puente gemía. El propio cuerpo de Grace estaba fallando. Shadow entonces caminó hacia el oficial más joven y se acostó a su lado, presionando su cuerpo contra él. Una fuente de calor viviente. Grace entendió. Se quitó su propia chamarra. El frío la golpeó como un puñetazo. Cubrió al oficial más joven con ella. Él la necesita más. Mientras lo hacía, su mano rozó un bordado. Crawford, patrulla de caminos de Tennessee. ¿Tennessee? ¿Por qué estarían aquí? El oficial Crawford se movió. Sus dedos sacaron un papel doblado. Archivo. Sullivan. Su mano soltó el papel. Grace lo recogió. Sullivan, Thomas. Archivo del caso UO 2019-0847. El nombre de su padre. Fechado hace exactamente 6 años. Estos hombres conocían a su padre. Estuvieron ahí. Si esta historia está tocando tu corazón, por favor compártela. Un ladrido urgente de Shadow la trajo de vuelta. Los hombres seguían muriendo. Entender podía esperar. Miró alrededor. Debajo del puente era una trampa mortal. Entonces la vio. Una saliente natural en la orilla del arroyo, a unos 10 metros. Terreno más alto, a salvo. Si podía moverlos. Se metió bajo el brazo de Crawford. Señor, tiene que moverse. Con Grace y Shadow apoyándolo, lograron un movimiento de arrastre. 8 minutos agonizantes. Sus músculos gritaban. Lo logró. Crawford colapsó en la saliente. El segundo oficial, Kine, fue más difícil. Peso muerto. Grace tiró de sus piernas. Shadow agarró el cuello de la chaqueta de Kane con sus dientes, tirando con una fuerza increíble. 12 minutos. Su visión se nublaba. Pero Kane estaba a salvo. El tercer oficial, Hartley, era el más frío. El más crítico. Grace lo posicionó parcialmente sobre el lomo de Shadow, y el perro se arrastró mientras Grace empujaba. 15 minutos. Justo cuando llegaron a la saliente, un crujido masivo resonó. Una sección entera del puente colapsó, estrellándose exactamente donde habían estado tirados minutos antes. 2 minutos más y habrían sido aplastados. Grace se acostó entre Hartley y Kane. Shadow se subió encima de los 3, una cobija viviente. De repente Hartley dejó de respirar. ¡No, no, no te mueras! Grace posicionó sus manos en su pecho y comenzó las compresiones. 1, 2, 3, 4. Sus costillas, que no sabía que estaban rotas, le dolían con cada empujón. 28, 29, 30. 2 respiraciones. 30 compresiones más. Después de 2 minutos que parecieron horas, Hartley jadeó. Su pecho se movió. Estaba respirando. Grace colapsó a su lado. La voz de Crawford la sobresaltó. «Niña». Se arrastró hacia él. «Eres la hija de Thomas. ¿Conocías a mi papá? Lo sacamos del auto. Hace 6 años hoy». «Lo sé. Encontré el reporte». «No», susurró él. «Vivió 3 días. 2 fueron en el hospital. Uno fue... se desmayó». ¿3 días? La historia de Ruth estaba mal. Luces rojas y azules cortaron la nieve. La ayuda. Pero los vehículos se detuvieron. El puente es estructuralmente inseguro. «¡No podemos acercarnos!», gritó una voz por un megáfono. «Necesitamos que los traigas hacia nosotros». Grace miró a los 3 hombres. «No puedo», susurró. «Soy solo una niña». Entonces una vieja camioneta derrapó hasta detenerse. Una mujer saltó, cabello plateado. «Grace». Era su abuela. Ruth corrió hacia el puente gritando. «¡Esa es mi nieta!». 2 oficiales la detuvieron. «Señora, es peligroso». «No puedo perderla», gritó Ruth, su voz rota. «A ella también no. Por favor». Grace escuchó cada palabra. A Ruth le importaba. Una llama de determinación se encendió en su pecho. «Tengo que cruzarlos», le dijo a Shadow. «Grace»,
le gritó el jefe de bomberos. Te vamos a lanzar una cuerda. Átala a ellos uno por uno. La cuerda aterrizó a sus pies. Ató al oficial Kane, el más pesado. ¡Lista! Jalen. 6 bomberos tiraron. El puente gimió. A mitad de camino, un tablón se astilló. La pierna de Kane cayó, atorada. ¡Alto! Gritó Grace. Shadow saltó al agujero, mordiendo y arañando la madera rota. Sus encías sangraban. Grace se unió a él, arrancando astillas con sus manos congeladas. ¡Vamos! Shadow arrancó un pedazo grande. La pierna se liberó. Jalen ahora. Kane llegó a salvo, pero ahora había un agujero masivo. Grace, no sé si aguantará 2 más. La cuerda voló de regreso. Ató a Hartley. Se acercaron al agujero. No había forma de rodearlo. Shadow y Grace se miraron. Se posicionaron sobre el agujero, sus cuerpos creando un puente improvisado. El peso de Hartley rodó sobre ellos. Algo tronó en el pecho de Grace. Un dolor agudo. Jadeó, pero no se movió. Hartley llegó a salvo. Solo quedaba Crawford. Espera, susurró él mientras Grace regresaba. Tienes que saberlo. Tu padre no murió en un accidente. Se quitó la vida. Manejó fuera de la carretera a propósito. Grace se congeló. ¿Qué? Crawford sacó un sobre. Para Grace. Era la letra de su padre. Estaba enfermo, niña, susurró Crawford. Depresión. No fue tu culpa. Otro crujido. Salgan de ahí ahora. Crawford miró a Grace. Sálvate tú y el perro. No, dijo Grace, los 3 juntos. Ató la cuerda alrededor de Crawford, luego alrededor de su propia cintura, y enganchó el collar de Shadow a su cinturón. Grace, no. Es demasiado peso. Jalen, gritó Grace. ¡Jalen ahora! El equipo tiró. El puente se sacudía violentamente. Los tablones se rompían detrás de ellos como dominós. A 3 metros de la seguridad, la sección entera del puente debajo de ellos cedió. Cayeron. El mundo se volvió un caos de nieve y madera astillada. Shadow aulló. Entonces, un tirón violento. Dejaron de caer. Quedaron colgando sobre el arroyo helado. La cuerda se está deshilachando, gritó alguien. Demasiado peso. Grace miró hacia arriba. Vio los hilos de la cuerda rompiéndose, uno por uno. Miró a Shadow, colgando de su cinturón. Su mano temblorosa se movió hacia la hebilla. Si soltaba a Shadow, quizás la cuerda aguantaría para ella y Crawford. Quizás 2 podrían sobrevivir. En lugar de ninguno, ¿qué harías tú? Si esta historia increíble te ha conmovido, por favor, dale like y suscríbete para no perderte la conclusión. Comparte esta historia de valentía y dinos qué crees que pasó después.